Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Bueno, profe. Está Oscar ya, de Marvin para adentro. Ahí está Marvin. Bueno, vamos a arrancar la clase hoy. Tenemos mucho que hacer. Hay que reponer la media hora que perdimos por Enredo News la clase pasada. Y quiero dejar un espacio para hablar del proyecto final. Ahí ya, como les mandé ayer por el TEC Digital, les subí la rúbrica y una explicación un poquito más detallada de cómo lo vamos a evaluar. Y por ahí, conforme avancemos a lo largo de esta semana, les voy a pasar la siguiente tarea extra que les había prometido. Es mucho más sencilla, ¿verdad? Recuerden que este proyecto tienen tiempo hasta la semana 16 para hacerlo. Y bueno, y ahora hablamos con más detalle cuando tengamos más gente. Bueno, vamos a arrancar. Ahora tenemos que estuvimos analizando, ¿verdad? El principio del teorema de Miller. Varias gente, casi todos lo resolvieron. Era bastante sencillo, ¿verdad? La tareita, ¿verdad? Que vimos que el efecto que tenemos es que en realidad nos aparecen acá un par de resistencias, ¿verdad? Negativas. Ok. Bueno, una que es negativa, ¿verdad? Menos R2. Si hacíamos la transformación de Miller. Alguna gente me respondía, bueno, eso demuestra que no se puede aplicar teorema de Miller porque no se pueden construir resistencias negativas. No se preocupen, no les voy a bajar puntos por eso, pero en realidad no era lo que yo quería resaltar. Lo único que me interesaba era que vieran que el teorema de Miller requiere que entre los dos nodos donde se va a hacer el análisis haya algún otro camino de señal. Eso es básicamente lo que requiere el teorema de Miller, que generalmente está relacionado con alguna función de transferencia que normalmente llamamos ganancia. Si no existe ese paso, ¿verdad? O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que en Miller sigue existiendo ese paso de ganancia una vez que hacemos la transformación, pues terminamos con aparatos como este, ¿verdad? Que son totalmente falsos. Entonces, lo que tenemos que recordar es que Miller requiere que haya una ganancia entre los nodos donde se va a aplicar la transformación. Lo que de paso nos tiene que servir para recordar que la ganancia que se debe usar siempre en el análisis de Miller es la ganancia existente entre los nodos donde vamos a hacer la transformación. Con respecto a lo de construcción de resistencias negativas, pues me temo que debo informarles que sí es posible. De hecho, se hacen a través de circuitos activos. No lo vemos en este curso, pero a veces es necesario tener resistencias o capacidades negativas para determinadas aplicaciones y mediante el uso de elementos activos es posible construirlo. Además, bueno, un elemento tan fundamental en electrónica potencia que no lo vemos mucho en este curso, bueno, en esta carrera no sé qué llega a electrónica potencia, como el tiristor, ¿no? Tiene una forma corriente de tensión donde en una región de funcionamiento, que es esta que tenemos acá, se tiene una resistencia negativa. Fíjese que esta resistencia tiene una pendiente negativa, ¿verdad? Entonces, existen los dispositivos que tienen resistencia negativa, no se extrañen. Supongo que cuando uno está llevándose manera de evitar que ustedes cometan errores en los exámenes es insistirles en que no pueden haber resistencias negativas. O sea que si tienen una resistencia negativa en una solución de un problema es que está mal aplicado. Pero eso solo es válido en dispositivos pasivos. En dispositivos activos es posible tener elementos con resistencia negativa. Nada más para que les quede ahí de anécdota. Pero bueno, veo que todo lo hicieron. Y terminamos, ¿verdad? Con este ejemplo que hicimos acá, donde vimos cómo podíamos transformar ese capacitor flotante aplicando el teorema de Miller.
viendo que Sein se ve aumentado por esta relación, ¿no? Y que Cout se ve como una variación de CF, donde tenemos a CF aumentado por esta relación. Sabemos que esto es aproximadamente CF. Si GM por R es mucho mayor que 1, que normalmente es lo que vamos a querer, ¿no? Entonces la transformación de Miller es práctica porque me permite eliminar esas capacitantes importantes que pueden generarme problemas a la hora del análisis. No obstante, tenemos el problema, ¿verdad?, de que existe acá un paso de señal entre estos dos nodos que el teorema de Miller no está considerando y que generalmente termina produciendo un 0 por ahí que a veces puede meter algún problema. Bueno, hay otra cosa que tenemos que considerar y es que el teorema de Miller supone que esta ganancia es independiente de la frecuencia. Pero como veremos, cuando introduzcamos las capacitancias de alta frecuencia dentro de mi modelo, veremos que eso no necesariamente es el caso. Y que eso termina generando un error en estas dos ecuaciones. Un error que, si lo manejamos con cuidado, no es de... Aquí es, digamos, donde explicaba la diapositiva, ¿verdad?, de este tema, ¿verdad? Aquí está, ganancia va entre... Vamos a anotar ganancia en la diapositiva. Ok, tiene que contemplar el signo, ¿verdad?, para que se aplique el teorema de Miller. Entonces, y luego otra cosa que tenemos que considerar es que parece extraño, ¿verdad?, pero habiendo solo un capacitor, que me aparezcan dos polos, ¿verdad? Ese es un tema también un poco extraño, ¿verdad? Porque aparecen esos dos polos ahí, ¿verdad? Si solo hay un capacitor. Eso básicamente lo que nos quiere decir es que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? El teorema de Miller es solo una aproximación que nos ayuda a facilitar el problema, pero no me provee de una respuesta. Sin embargo, en la medida de lo posible, lo vamos a utilizar para facilitarnos la existencia. Bueno, recordando lo que vieron ustedes en CA, tenemos también la contraparte del amplificador de, digamos, de gran señal, ¿verdad? Perdón, del amplificador perdón, del filtro paso bajo, que sería el complemento, por así decirlo, que sería el filtro paso alto. El filtro paso alto, vemos, tenemos un capacitor en serie con la señal. Este capacitor en serie introduce un 0 en el origen, que es este de acá. Ustedes pueden hacer el análisis de nuevo, ¿verdad?, por divisor de voltaje. Básicamente, si lo vemos en términos de S, lo voy a hacer todo porque esto ya es bastante trivial, por lo menos directo, no sé si trivial, pero directo. Esto lo que me queda aquí es SRC sobre 1 más SRC. Entonces tengo un polo situado en 1 sobre RC y tengo un 0 en el origen, ¿verdad? Como ambos componentes, polinomio, perdón, el denominador y el denominador tienen los mismos coeficientes, ¿verdad?, en términos de dónde está la frecuencia, pues es claro que el polo y el 0 se cancelan en un mismo lugar, ¿verdad?, que es en esta frecuencia. ¿Se acuerdan que gráficamente uno lo que hacía era, cuando tiraba el 0, ¿verdad?, y luego tiraba el polo, ¿verdad? El 0 sigue siendo hasta el infinito, y luego tiraba uno el polo, y bueno, en el punto donde confluían, bueno, era donde uno tenía la respuesta a frecuencia real de todo el circuito, ¿verdad? Haciendo el análisis gráfico que uno hacía cuando estaba aprendiendo a hacer Bode. En principio, yo siempre prefiero, ¿verdad?, que es el Dorf, ¿verdad?, encontrar los extremos de la función y encontrar luego los puntos de frecuencia media de interés, ¿verdad? O sea, igualamos esto a 1 sobre raíz de 2 y encontramos cuál es la frecuencia en la que ello ocurre. Hacemos omega 0. Es claro que si omega 0, esta función, ¿verdad?, tiende a 0, ¿verdad?
Y es claro que si omega es infinito, ¿verdad? Pues lo que tenemos es una constante igual a 1, ¿verdad? Si omega tiende a infinito con esta función, pues terminamos básicamente con R1, C1, omega 1 sobre raíz de R1 cuadrado, C1 cuadrado, omega 1 cuadrado, ¿no? Que es 1, ¿verdad? Y esto es lo que pasa si omega tiende a infinito, ¿verdad? Porque este término se hace mucho mayor que 1, ¿verdad? Entonces uno puede aproximar esta función de esta manera. Y por eso uno puede encontrar los extremos de la función y luego, pues, igualando esto a 1 sobre raíz de 2, puede encontrar el punto donde eso se cumple y eso va a ser 1 sobre raíz de C1. Bueno, todas esas cosas, es conveniente que ustedes las vayan repasando, ¿verdad? De cómo hacer estos modelos relativamente rápido. Aquí tenemos un ejemplo que no lo voy a resolver, es un ejemplo numérico de cómo calcular los capacitores de acople para un amplificador de audio. Es básicamente lo mismo que hicimos en el examen, no nos vamos a detener al respecto. Es la salida o la etapa de salida de un amplificador de audio. Lo que tenemos es un seguidor de fuente que está alimentando lo que podría ser, digamos, acá la impedancia de salida del parlante. Y básicamente lo que uno hace acá, pues es a partir de los datos que le dan a uno del ancho de banda, yo puedo determinar el tamaño de los capacitores que yo necesito para generar el desacople necesario, ¿verdad? Y que mi amplificador funcione en las bandas de interés. De nuevo, pequeña señal, ¿verdad? Recuerden, la idea es que CL sea un capacitor tal que en la banda de interés, o sea, ya a 20 Hz, sea un corto, de manera que desaparezca esta fuente, y lo mismo ocurre con CI, ¿verdad? El análisis, digamos, ustedes lo tienen ahí, voy a anotarles el ejemplo, lo pueden hacer con calma, pero en realidad no es nada distinto de lo que ya hicimos. En el 1111. Okay. El ejemplo 1111 está en la página 515. Entonces ahí lo pueden hacer numéricamente, nada más para verificar, ¿verdad? Cómo se obtienen los capacitores. Vean que ahora ya no me interesa, ¿verdad? Hacer el análisis aquel que hacíamos de que este capacitor tiene que ser mucho menor que tal, ¿verdad? O sea, es claro que aquí, ¿verdad? Yo tengo, si hago el análisis de polo por nodo, ¿verdad? Suponiendo este nodo, sé que voy a tener un polo, ¿verdad? En RI, CI, que sería el polo de entrada, ¿verdad? Vean que cuando yo pongo omega P, en realidad estoy hablando de impedancia, ¿verdad? Porque esos polos están en el lado izquierdo, pero no estoy hablando de magnitud, porque estos polos están en el lado izquierdo del plano, pero no seamos tan formales. Y en este caso, ¿verdad? Es claro que en el circuito de salida, ¿verdad? Si tengo 1 sobre GM acá, tengo un polo por nodo, en este nodo mi polo sería, ¿verdad? Omega P out. Igual a 1 sobre GM 1 por CL. Entonces, conociendo que el circuito tiene que funcionar al menos a 20 Hz, ¿ok? En 20 Hz, estos dos capacitores deberían ser prácticamente un corto, pues sustituyendo 20 Hz acá, ¿verdad? Que sería 2pi por 20 Hz en ambos lados, puedo determinar CL si conozco RI y conozco la transconductancia del circuito. Que en este caso ambos nos las dieron, ¿verdad? Entonces de ahí salen estos valores que están acá. Vean que aquí ya no tengo que aplicar ningún criterio, como voy a suponer que es 10 veces, 20 veces, ¿verdad? Que en realidad es lo que uno hace de manera rápida, digamos, para calcular un circuito de este estilo, pero si uno ya puede derivar directamente los polos de la función de interés, pues es fácil, ¿verdad? Encontrarlos. Bueno, si acá yo no estoy de acuerdo cómo él lo resuelve, ¿verdad? Porque él en realidad resuelve este capacitor situándolo en el polo superior, así que aquí está usando 20 kHz como frecuencia de interés, ¿verdad? Está usando 20 kHz. Okay. Como la frecuencia de interés. Pero eso es para que supuestamente, ¿verdad? El circuito siga funcionando en realidad a bajo señal, ¿verdad? A baja señal, perdón,
en pequeña señal en ese rango. Pero en realidad uno no tiene una capacitancia, una carga capacitiva de un amplificador de audio, ¿verdad? Aquí lo que va a tener es una resistencia. Entonces, es medio tramposo acá lo que hace Razavi. Solo para mostrar cómo se... Ilustrativo, no le digamos tramposo, suena muy feo. Para mostrar cómo se pueden utilizar las dos capacitantes. Por ahí les invito a que lo hagan con calma. Bueno, para repasar, por qué el acople capacitivo es importante, de nuevo, eso ya lo vimos, pero de nuevo es importante considerarlo, ¿verdad? Que el acople capacitivo muchas veces es obligatorio, ¿verdad? Si yo no tengo un capacitor separando el mundo SC de Y del mundo SC de X, es muy difícil que yo logre cumplir con todas las restricciones que tengo en términos de polarización del circuito completo. Si ustedes se dan cuenta, digamos en este ejemplo que tenemos aquí, que tenemos un ejemplo de acople directo, yo tengo que verificar siempre que este transistor esté saturado. Necesito que esté saturado, por lo menos, ¿verdad? Mi tensión de salida tiene que estar mayor. La VP, vamos a ponerlo por aquí abajo, VP tiene que ser mayor o igual que V de SAT del transistor 2. Pero ¿qué sucede, verdad? Bueno, sabemos que VP es una función de la ganancia de este amplificador y de la corriente que tenemos por acá. Donde aquí tenemos un VGS 2. Bueno, este V de SAT es también el que me va a determinar la caída de tensión que tengo acá, que obviamente influye en VGS1. ¿Verdad? Donde VGS1 es pues una función de esta corriente, ¿verdad? De esta fuente de corriente. Entonces se me genera, digamos, un conflicto, ¿verdad? Yo puedo explicar VGS1, ¿verdad? De la relación de corriente, ¿verdad? Sería ID sobre K' W sobre L, ¿verdad? Todo eso raíz de para un medio más VTH. Y estas dos relaciones tengo que de alguna manera, ¿verdad? Armonizarlas. Y eso es medio complicado, ¿verdad? Eso a veces es incluso imposible, ¿no? Recordando que V de SAT es igual a VGS1 menos VTH. Entonces, como eso es muy difícil de hacerlo, ¿verdad? Yo prefiero entonces evitar estos problemas de relaciones entre todas estas sesiones en CC y colocar un capacitor. El capacitor, eso sí, tiene que estar calculado para que sea aproximadamente un corto en las frecuencias de interés. Que sea un abierto en CC para que no me altere los problemas de, digamos, de polarización que yo puedo tener, pero que me desaparezca, por así decirlo, en CA. O sea, que en CA, este es el equivalente que yo estoy viendo ahora con el capacitor cortocircuitado. Significa que CI, pero tengo que calcular en función de la respuesta a frecuencia y particularmente en función de la banda de frecuencia, ¿verdad? Tengo una banda de este estilo, de la frecuencia menor, ¿verdad? Esta de acá, ¿verdad? A partir de esta frecuencia menor, yo desearía que mi circuito ya se comporte, mi capacitor, de manera que sea un corto. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que normalmente la respuesta a frecuencia, en realidad yo no tengo una respuesta, como hemos visto hasta ahora, de un solo lado, ¿verdad? Normalmente hemos visto, ¿verdad? Que la respuesta a frecuencia por ahora la hemos analizado con circuitos que tienen esta respuesta de acá, ¿verdad? Y hemos hablado de una sola frecuencia de corte. Okay. No obstante, por esta situación, ¿verdad? Por la necesidad de introducir capacitores de desacople, es que a la hora de la verdad terminamos con respuestas más bien que están centradas en una determinada región del espectro. O sea que tengo una respuesta a una frecuencia de menos 3 decibeles inferior, la misma, ¿no? Y una frecuencia de corte de menos 3 decibeles superior. ¿Ok? Sin embargo, como vamos a ver ahora, vamos a practicar el proceso de cálculo que uno utiliza para resolver este tipo de circuitos. Normalmente yo puedo separar el circuito en 3 regiones que me va a permitir analizarlo sin tener que contemplar todo, ¿verdad? La complejidad de los
dispositivos que tenemos, ¿verdad? Porque van a salir un montón de capacitores. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, un MOSFET tiene un montón de capacitores intrínsecos. ¿Qué sucede? Que en esta región, debajo de la frecuencia y en la esquina inferior, a mí me interesan los capacitores de desacople. Entonces aquí yo puedo suponer, ¿verdad?, que los capacitores de desacople, ¿verdad?, son los únicos que interactúan. Acá los capacitores de acople desaparecieron, son cortos en la región de banda media. Y no han aparecido los de alta frecuencia. Entonces aquí utilizamos el análisis de pequeña señal que hasta ahora hemos venido usando. Y a partir de la esquina superior o un poco antes, para encontrar precisamente dónde se produce esta frecuencia, tengo ya que considerar los capacitores de alta frecuencia, los que están relacionados con el transistor. Sigo considerando que los capacitores de acople, ¿verdad?, aquí son un corto, ¿verdad?, lo cual es obvio, ¿verdad?, porque como son capacitores grandes, entre más alta frecuencia, más corto se vuelve. ¿Okay? Entonces vean que en este lado la capacitancia CH de alta frecuencia, high frequency, no la vamos a considerar. Y aquí tampoco. Para realizar rápidamente nuestros cálculos. Pero para eso, bueno, tenemos que repasar así muy rápidamente, lo vamos a hacer pero recontra rápido. El modelo de alta frecuencia lo vamos a hacer en 15 minutos. Yo sé que cuando llegamos activos sufrimos mucho con este modelo y esa es la idea, ¿verdad? Ustedes ya traen eso desde activos, así que no vamos a complicarnos, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad?, que el modelo, el transistor bipolar, ¿verdad?, funciona con, digamos, en la zona activa, que a mí me interesa, ¿verdad? Recuerden que el transistor BJT lo queremos siempre en la zona activa en este curso, ¿verdad? De la siguiente manera, ¿verdad? Aquí necesitamos que esta juntura esté en inversa, ¿verdad? Entonces aquí siempre voy a tener una capacitancia de vaciamiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que es la que se produce sobre esta juntura entre la base y el colector, que normalmente llamamos CMU. Luego, en el caso de la unión bipolar base emisor, tenemos una juntura en directa, ¿verdad? Tenemos el diodo conduciendo. Ese diodo también tiene una capacitancia de juntura. Recuerden que esto era aproximadamente raíz de 2 C sub 0, algo por ahí, ¿verdad? Era como donde C sub 0 era la capacitancia intrínseca cuando estábamos en, si esta era la tensión, ¿verdad?, base emisor aplicada a ese diodo, ¿verdad?, teníamos una capacitancia que CJ, ¿verdad?, que cruzaba por un punto C sub 0. Normalmente entonces esta capacitancia alcanza ese valor máximo y ahí se queda fija, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que era necesario inyectar carga. Yo tenía que meter electrones, ¿verdad?, en la zona de la base para generar el perfil de carga. ¿Se acuerdan que teníamos que generar los perfiles de carga para producir la corriente por difusión que necesitamos, ¿verdad?, que era por los gradientes? Bueno, eso normalmente está relacionado con un coeficiente, ¿se acuerdan?, que se llamaba el tiempo de tránsito. ¿Ok? Y probamos en el semestre anterior que eso definía una capacitancia de base que era igual a la transconductancia del transistor por el tiempo de tránsito. ¿Okay? Normalmente esta capacitancia es mucho más grande que la capacitancia juntura en inversa. Por eso yo defino un CPI que es la suma de estas dos capacitancias. ¿Ok? Los que no llevaron activos conmigo, no se preocupen, eso no lo vamos a evaluar acá. ¿Ok? Tranquilos, eso se vieron activos. Bueno, yo sé que si ustedes lo llevaron con Juan José, con Aníbal o con cualquiera de los demás, eso lo vieron, no tengo ningún problema. Pero igual no se preocupen, no lo evaluamos acá, simplemente es para que ustedes recuerden dónde venían, ¿verdad?, estas capacitancias. Y bueno, eso me produce este modelo, ¿verdad?, que es el modelo de, digamos, de alta frecuencia típico con el que uno trabaja en el bipolar, recordando que a veces aparece también aquí una capacitancia colector-sustrato. ¿Sí?
Estas capacitancias colector-substrato se deben a que, bueno, si yo integro el transistor, que normalmente no es lo que sucede en circuitos discretos, pero pasa en circuitos microelectrónicos, se me genera entre el colector y el sustrato una capacitancia inversa, ¿verdad? Porque el sustrato se tiene que polarizar, es un sustrato tipo P, ¿verdad? Entonces, igual tengo un diodo en inversa, ¿verdad? Ahí, porque no quiero que haya conducción, ¿verdad? No quiero que la corriente se me vaya del colector al sustrato. Por lo tanto, tengo que tener ese diodo en inversa. Entonces, también se me genera una capacitancia de vaciamiento por ahí. Generalmente se añade al modelo de esta manera. ¿Ok? Entonces, el modelo completo, si yo lo veo entre los terminales del transistor, termina siendo este. Este lo repasamos, lo vimos el semestre pasado igual. ¿Ok? Si no se acuerdan, repasen un poquito. Con que repasen lo que dice el Razavi, basta. No tiene por qué irse hasta elementos activos. ¿Ok? Capaz que lo único que no dice el Razavi es esta ecuación, ¿verdad? Entonces, esto es lo único que por ahí es novedoso, que Razavi no sé por qué se le olvida ponerlo, pero bueno, ustedes se acuerdan de activos, ¿verdad? Y esto sería entonces el modelo con las capacitancias colocadas entre los distintos nodos alrededor del transistor. Normalmente, cuando uno tiene un circuito, entonces lo que debe tratar de hacer es identificar esas capacitancias y luego visualizar cómo afectan en pequeña señal mi circuito. Por ahora solo las vamos a visualizar, ¿verdad? Entre la base y el colector, yo sé que tengo un CMU. Y tengo entre la base y el emisor un CPI, que son las que estoy viendo acá. Y me aparece del colector a tierra un capacitor CCS2. De igual manera, ¿verdad? Aquí me aparece un capacitor CCS1. Acá me aparece un capacitor a tierra, o sea, porque está conectado entre la base y el emisor que está a tierra, CPI. Y un capacitor acá 1000 que llamaríamos CMU, que sería este de acá. Ok, una pregunta, así, para irnos metiendo en el tema, que por cierto, tengo que recuperar esto de acá, para que estamos 7 de mayo. ¿Cuál de todos estos capacitores se comporta como un capacitor de Miller en pequeña señal? Mu. ¿CMU cuál? ¿Cuál de los dos CMU? Ok. 1. CMU 2. CMU 1 y CMU 2. A ver. ¿Quiénes votan por CMU 1? ¿Cuántos? Levanten la mano ahí en la votación. ¿Por qué yo no digo que CMU 2 es un capacitor de Miller en pequeña señal? Esto es Miller. Este de acá no es Miller. ¿Por qué yo digo que CMU 2 es un capacitor de Miller en pequeña señal? ¿Por qué creen ustedes? Porque bebé es una tierra. Muy bien, listo. VB es una tierra en CA, recuerdo. Entonces, ni este capacitor ni este son de Miller. El único que termina siendo capacitor de Miller es CMU 1 en el cascodo. Entonces es el único al que tendríamos que aplicar el teorema de Miller para poderlo transformar y luego construir mis polos mediante la aproximación polo por nodo. Este amplificador lo vamos a practicar bastante, es un cascodo, no se preocupen, lo vamos a ver. Okay, vamos a volver a hacer este procedimiento. Lo que yo quiero es que ustedes vayan entendiendo dónde están las capacitancias que pueden generar problemas. Pero bueno, ya nos vamos adelantando un poquito. Bueno, con el MOSFET igual,
vamos a recordar, ¿verdad? Que tenemos sobre todo la capacitancia del óxido, ¿verdad? Que es la dominante. Tenemos la capacitancia de junturas, ¿verdad? Drain bulk y source bulk, que se deben a los diodos en inversa, ¿verdad? Que están aquí, ¿verdad? Okay. Son capacitancias de vaciamiento. Y sabemos que además se me produce lo que conocemos como capacitancias de traslape, ¿verdad? Por el hecho de que algo de la difusión se mete debajo del canal. Todo eso lo estudiamos, ¿verdad? En activos, no lo vamos a repasar. La dominante siempre es COX, ¿ok? Pero puede ser que a veces las capacitancias de traslape generen problemas. En particular, si se transforman en capacitancias de Miller, o sea, si quedan flotantes. Y eso puede ser un problema. El modelo de simulación del MOSFET no da directamente estas capacitancias, a diferencia del modelo del bipolar. Hay que acá. A diferencia del modelo del bipolar, no tenemos esas capacitancias de manera explícita en el modelo. Entonces, hay que calcularlas a pata. O dentro de SPICE están relacionadas con el área del transistor, tanto con el área del gate, ¿verdad? Recordando que esto es L y esto es W, como con, perdón, esto es W, como con el área de estas difusiones. Bueno, entonces, para el área de estas difusiones también tenemos que considerar aquí un parámetro B. Yo les puse ahí un PDF que ahí se me quejó Gabriel, ¿verdad? Que era de circuitos integrados. Ya le cambié el nombre, ya le puse elementos de circuitos discretos para que no se enoje. Es exactamente el mismo. Okay. Donde explica cómo se calculan estas capacitancias. Por ahora no lo vamos a hacer, pero para la tarea extra que yo les voy a dar es probable que las tengan que calcular. Si quieren saber cómo se calculan de manera un poquito más, digamos, amigable, como lo puedo explicar yo en ese manual, digamos que les pasé, pueden ir al apéndice a punto 3.4 del Rasabi. Ahí explica cómo se modelan esas capacitancias a nivel de SPICE. Y básicamente se definen en función del área, de la difusión y del perímetro de la misma. Ahí explica un poquito. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando uno le mete los modelos al transistor MOSFET, uno puede meter los valores de perímetro y de área de las difusiones. Y a partir de esos valores, él calcula la capacitancia de traslape, las capacitancias de difusión, y con el área del transistor calcula la capacitancia del óxido. ¿Okay? Entonces, en realidad la capacitancia de traslape se calcula en función del ancho del transistor y de esto que se llama delta L, que es un parámetro que está difícil de encontrar ahí en el modelo de SIM del MOSFET. Entonces, pero yo más o menos se los di ahí más o menos no, se los di en la lista de, digamos, de parámetros básicos que se pueden obtener del proceso C5 que estamos usando. ¿Okay? Igual, ¿verdad? La idea es que esto se nos da, ¿ok? En los problemas que vamos a hacer en la clase y el examen, yo les voy a dar los valores directos, no los voy a poner a calcular nada, ¿ok? Tranquilos, para examen no va a haber problema, pero para la tarea extra que les voy a dar, que les voy a dar un 25% del examen parcial, que es bastante, ¿verdad? Pues le pongo un problema, pues para que se ganen ese porcentaje, pues sí, ahí lo van a tener que calcular, pero no es nada del otro mundo. Este ya es el modelo completo, entonces, de las capacitancias. También recordemos, esto es de activos, ¿ok? Recordemos que vamos a suponer que el transistor está en saturación normalmente, generalmente no estamos considerando que estamos en triodo. La capacitancia de óxido normalmente es de óxido al canal, recuerdan que era la que uno calculaba, generalmente se divide en dos, porque se supone que el canal se distribuye de manera simétrica, lo cual no necesariamente es cierto.
Y en saturación, precisamente porque la distribución del canal no es simétrica, se puede suponer que C2 es aproximadamente 2/3 de ese gate. ¿Se acuerdan? Sin embargo, en este curso, para redondear, como hacíamos también en el curso anterior, para darnos como un margen de error, vamos a suponer que C2 es igual a C-gate. ¿Ok? Y C1 es 0. ¿Ok? Porque estamos en saturación. ¿Se acuerdan que eso venía del... No sé si se acuerdan, pero por lo menos para respetar un poco la memoria. Si yo tenía aquí, ¿verdad? Mi transistor, el canal en saturación se pinchaba, ¿verdad? Se pinchaba aquí justo en el drain, ¿no? Entonces, por eso es que la capacitancia C1 desaparece, ¿verdad? Solo me queda, por así decirlo, el electrodo inferior del capacitor, ¿verdad? Queda conectado acá y esta capacitancia entonces equivalente es C2, que es aproximadamente 2/3 de CO W por L. Aproximadamente, ¿verdad? Lo vamos a redondear a COX. W por L, para que sea un poquito más, digamos, conservadora nuestra estimación. Luego tenemos las capacitancias de los transistores en inversa, que son estas que están modeladas acá. Y aparece una capacitancia gate drain, ¿verdad? Que tiene que ver con la capacitancia de traslape que siempre existe, ¿verdad? En el transistor, que sería este de acá, ¿verdad? Entonces tenemos una capacitancia de traslape, gate drain, overlap, que no desaparece porque no tiene que ver nada con el hecho de que el transistor esté en saturación o en tríodo, siempre una capacitancia, ¿verdad? Estable. Y a CGS normalmente se le añade también la capacitancia de traslape, GS overlap. ¿Ok? De nuevo, para este curso, no se preocupen. Para el examen, ustedes no van a tener que calcular esto. Para la tareita que les voy a dar extra, van a tener que hacer algunos calculitos rápidos. ¿Ok? Por eso les sugiero que hagan un Excel rapidito para hacer eso. Para hacer los cálculos que ustedes requieren para verificar que su amplificador está trabajando dentro de la zona que ustedes están interesados. Bueno, en el caso del bipolar, perdón, del MOSFET, el cálculo requiere identificar las capacitancias. Ok, veamos que, recordemos, ¿verdad? Siempre una capacitancia entre el drain y el bulk, pero el bulk está pegado a VDD, ¿verdad? Recuerden que VDD es una tierra RCA, ¿verdad? Tenemos una capacitancia también conectada aquí, ¿verdad? C-source bulk. Sería esta, ¿no? Nos sale una capacitancia C-gate source acá. Esta de acá. Y nos aparece una capacitancia gate drain que está aquí adentro, ¿verdad? Gate drain. Y luego tenemos la de acá, ¿verdad? Gate drain. Aquí tenemos la C-drain bulk. Aquí tenemos la C-source bulk. Y aquí tenemos la C-gate source. Que son estas que tenemos acá. Ahora, noten que hay algunas capacitancias ahí que no juegan, ¿verdad? Esta está en corto, ¿no es cierto? ¿Cuáles otras dos están en corto? ¿Cuáles otras dos capacitancias están en corto en este circuito? ¿Esta está en corto, sí o no? Sí. Sí, muy bien.
Exacto. Entonces esta no juega. Perfecto. Y esta de abajo, ¿verdad? Muy bien, Gabriel. Esta no juega, ¿verdad? Entonces ahora la verdad no las tengo que usar en el modelo de análisis. Y la única de Miller que me queda es esta de acá, ¿verdad? Fíjese que todas las demás capacitancias tienen uno de esos nodos conectados, ya sea a la tierra abajo o a una tierra en CA, ¿verdad? Entonces, aquí sugiero que ustedes, ¿verdad? Vayan al libro y trabajen un poquito con ejemplos de identificación para que se les haga fácil, ¿verdad? Sacar esas capacitantes. Bueno, para terminar nuestro repaso rápido, ¿verdad? De activos. En activos derivamos la frecuencia de tránsito de mi transistor. ¿Se acuerdan? Hicimos el análisis donde encontramos, ¿verdad? Que en principio la frecuencia de tránsito del transistor es igual a Gm sobre CGS en el caso del MOSFET. Aquí están al revés las ecuaciones, ¿verdad? Tengo que darles vuelta, mira. La diapositiva. Vamos a corregir aparte la 24. La 35. Al revés, ¿verdad? Las ecuaciones. O, digamos, en el caso del bipolar, la frecuencia de tránsito era Gm sobre Cp. Recuerden que habíamos encontrado una expresión exacta, ¿verdad? En discretos. En activos, pero no. Esto era igual a CGS más CGD, ¿verdad? Si la usamos exacta, ¿verdad? Y en este caso era Gm sobre Cp más Cmu. Pero normalmente C gate drain es solo la capacitancia traslape y Cmu es una capacitancia también baja porque es una capacitancia en inversa, un diodo en inversa. Entonces normalmente uno se acuerda de esta de acá. Esta es la que uno pues anda ahí en la memoria, ¿verdad? Nunca es muy preciso. Esta la puede tener ahí guardada, pero no es digamos como la que uno se acuerda, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Que la idea de, por aquello, los que no, para reactivar un poquito la memoria, ¿verdad? De activos, si yo tenía un plot logarítmico de ganancia corriente, ¿verdad? Y out versus in. La frecuencia de tránsito era aquella donde la ganancia, bueno, esto es 20 logaritmos. Pero no, está mal. Estaba haciendo una barra basada, ya la corregí. Ok, esto es omega, ¿verdad? Bueno, F. Aquí estamos hablando de F. Esto de acá lo que conozco como la frecuencia de tránsito, ¿verdad? La frecuencia de la ganancia es igual a 1. ¿Ok? O sea, a partir de ahí el transistor deja de ganar en corriente. O 0 decibeles, ¿verdad? Aquí tenemos un plot, digamos, en decibeles. Entonces, básicamente esto lo que me establece es el límite superior de funcionamiento de mi transistor. O sea, ahí no sirve para nada. De hecho, normalmente lo normal es que yo me vaya por lo menos una década, si no más, ¿verdad? Para atrás, una década en frecuencia, ¿verdad? Para atrás de mi frecuencia de tránsito para diseñar. O sea, por ejemplo, si ustedes les dicen, necesito un amplificador que trabaje al menos a 100 MHz, ustedes saben que esos transistores por lo menos deberían tener una frecuencia de tránsito de 1 GHz, ¿verdad? Hay que multiplicarlo por 10. ¿Ok? La FT normalmente es dada, se las dan los fabricantes. Es una manera de escoger si ustedes van a comprar un transistor discreto. Si van a comprar un transistor, o si mejor dicho, ustedes van a diseñar el transistor porque están haciendo microelectrónica, entonces hay que calcularlo. ¿Okay? Y eso tiene que ver con esta capacitancia. Estas capacitancias hay que minimizarlas. Bueno, en particular el MOSFET, que es el que uno puede ajustar un poco más. Recordando que CGS, ¿verdad? Es CGS. Como vimos, era la capacitancia de gate, Cox W por L. Es 2/3, pero lo vamos a dejar en eso, ¿verdad? Más la capacitancia de overlap por el ancho. Donde el parámetro delta L, ustedes se acuerdan que normalmente estaba metido dentro de la capacitancia de overlap, así que yo no me preocupaba por eso. Entonces vean que aquí básicamente lo que me están dando es una regla de diseño, ¿verdad? Yo tengo que encontrar
un doble L máximo para mi transistor tal que se me cumpla la frecuencia de tránsito. Y para terminar el análisis, ¿ok? Perdón, el repaso de activos, por ejemplo, en el MOSFET podíamos, digamos, determinar, ¿verdad?, una ecuación alternativa para encontrar la frecuencia de tránsito a partir solo del largo y de la tensión de overdrive o la tensión de saturación, ¿verdad? Si ustedes ya tienen definida su V de SAT, pues ajustando el largo del transistor pueden encontrar o alcanzar la frecuencia de tránsito de interés. Esta ecuación la probamos en activos también, ¿ok? No lo vamos a hacer acá. Igual hay un ejercicio del Wasabi que lo pueden hacer, es un problema que está al final, pero es simplemente pues volver a derivar una ecuación que ya vimos en activos. Entonces, estas formulitas están en el formulario, acuérdense de ellas, las vamos a requerir por ahí para el diseño, ¿ok? Que vamos a hacer en el problema extra que nos vamos a dejar. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es cerrar el repaso de activos, así bien mortal, bien rápido. Y vamos a establecer cuál va a ser el resumen para el análisis que vamos a seguir. Y la idea es irnos a un recrédito y volver a analizar un circuito y empezar a verificar qué es lo que pasa en alta frecuencia. Este es un tema complejo que nos va a llevar 2 clases. Bueno, por lo menos la mitad de la clase que nos queda y la de la clase que viene. Y con eso prácticamente vamos a hacer la respuesta a frecuencia. Nos va a quedar un poquito por avanzar, pero yo pienso que la semana que viene, el viernes, terminamos respuesta a frecuencia. Estamos todavía apretados en tiempo, pero nos queda bien para ver realimentación por 3 semanas y una última semana ahí, un repaso rápido de osciladores, contemplando qué amplificación de potencia lo vamos a evaluar dentro del proyecto final. Entonces, vamos a hablar un poquito de los pasos que vamos a tener para hacer el análisis en este curso, digamos, de circuitos en este curso, en términos de frecuencia. Primero, recuerden, ¿verdad?, que cuando yo voy a hacer un análisis de respuesta a frecuencia, me refiero tanto a la magnitud y a la fase. O sea, es una función compleja de transferencia la que tengo. Sin embargo, normalmente uno, por lo menos a este nivel, se concentra sobre todo en el análisis de magnitud. Más adelante, cuando lleguen ustedes, ya si llegan a llevar el curso de maestría en diseño VLSI, pues verán que la fase a veces también es crítica. En este curso no les vamos a dar tanto énfasis ahí. Recuerden que el BODE, ¿verdad?, es una manera rápida de darse una idea de la respuesta a frecuencia si yo conozco los ceros y los polos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, vayan y repasen al DORF, ¿ok?, el BODE, porque por lo menos para un problema, si no 2, del examen final, un BODE van a tener que hacer y es muy probable que en esta tarea programada, pero en este proyecto y en la tarea que les voy a dar, algún otro BODE tengan que hacer, aunque sea manual alzado. ¿Okay? Como les digo, no necesito que me usen papel semilogarítmico, pero que por lo menos a mano sean capaces rápidamente de bosquejar la respuesta a frecuencia. Entonces, ¿cuál es la primera regla? 1. En general, se busca asociar un polo con cada nodo en el camino de la señal. Eso es lo primero que vamos a hacer. Recordando que por cada nodo sub i tiene que haber un polo, 1 R sub i, C sub i, donde R y C son la resistencia o la capacitancia de ese nodo hacia tierra. Entonces eso es lo primero que yo voy a ir haciendo, ahora voy a ir sacando la sumatoria de todos los polos. Si me encuentro un capacitor que no está conectado, que no está conectado con uno de sus terminales a tierra, lo mismo vale para una resistencia. Yo no puedo aplicar teorema de Miller en una resistencia, ¿ok? No lo hemos hecho, pero se puede hacer. Si me encuentro con esa situación, tengo que aplicar el teorema de Miller para transformarlo en capacitores que me permitan utilizar la regla polo por nodo. ¿Ok? Una vez que tengo todos los polos, puedo a mano alzada dibujar la respuesta a frecuencia de mi circuito, conociendo la ganancia de banda media. ¿Por qué? Porque en realidad las capacitancias y las constantes RC asociadas, vean que esto es un tau, ¿verdad? El tau sub i de cada nodo,
son las que definen la velocidad del circuito, o sea, qué tan rápido respondemos a señales de determinada frecuencia. Por eso es que es importante encontrar cada uno de esos estados. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a determinar los capacitores que impactan las regiones de baja frecuencia, o sea, los capacitores de acople. Y vamos a calcular los polos de baja frecuencia. No me voy a preocupar por la ganancia, por los capacitores intrínsecos de los transistores. Ok, este es el punto 1 de este procedimiento. 2, encuentro la ganancia de banda media, que en realidad es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. De todos los circuitos que hemos conocido, me voy al formulario y digo, si este es un emisor común degenerado, esta es la ganancia. Y la dejo ahí guardada. Meto los capacitores intrínsecos. Fíjese que en el punto anterior, cuando yo digo que calculo la ganancia de banda media, estoy reemplazando todos los capacitores de acople por cortos. Lo que supongo que ahí ya no están perjudicando mi respuesta a frecuencia. Siempre ignoro las capacidades intrínsecas. Las incluyo. Mezclo todos los transistores, ¿ok? Conectados a tierras NCA y voy a omitir los que no afectan el circuito, ¿ok? Tengo que corregir esto, por cierto, 38. Y determino los polos y ceros de alta frecuencia. Y luego dibujo la respuesta a frecuencia con bode a mano. O, si ustedes son buenos en Python, que espero que lo sean, para no en al otro mundo, pueden simplemente plotear en Python la respuesta a frecuencia, ¿verdad? Pues que ya conocen los polos y los ceros, pues simplemente construir el polinomio, ¿verdad? Bueno, Python tiene una biblioteca para trazar bode, así que Matplot, ¿cómo es? El NumPy, así que NumPy permite jalar una biblioteca de análisis de frecuencia, pero si no la pueden hacer a mano, ¿no? Ustedes pueden simplemente escribir la función de frecuencia, ir variando ese, ¿verdad? E ir ploteando, ¿verdad? Si quieren hacerlo bonito, pero con que lo hagan a mano para este curso, estoy tranquilo, no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando volvamos del recreo? Vamos a analizar este circuito de acá. ¿Ok? Más o menos siguiendo el procedimiento, por lo menos de baja frecuencia, antes de pasar al análisis de alta frecuencia. Entonces vamos a parar por 10 minutos, nos vemos a las 14:03, ¿no? Para poder retomar este análisis.
Vamos a volver con el análisis de este circuito. Este circuito lo analiza muy rápido Razavi, pero yo prefiero hacerlo lento para que ustedes se vayan acordando un poquito de análisis de Bode para ir repasando, ¿ok? Porque lo vamos a usar bastante. Entonces, prefiero hacerlo lento, digamos, para que ustedes sobre todo el Bode, Razavi hace muy bien el análisis analítico, o sea, él saca muy bien las ecuaciones, pero el Bode lo hace medio rápido, entonces por ahí tal vez es donde ustedes se me pueden trabar. Bueno, la cuestión es que tenemos este amplificador, que ya lo conocemos, ¿verdad? Es un common source, y tiene un bypass, ¿verdad? Le pusimos aquí un bypass para desactivar la resistencia de generación. Creo que lo hicimos, ¿verdad? Este circuito a nivel práctico. Vamos a ver ahora sí, vamos a tratar de obtener una aproximación teórica de la respuesta a frecuencia. Lo primero que tenemos que ver es que acá es difícil aplicar el concepto de polo por nodo, no tanto porque, qué sé yo, sea, porque hay un capacitor de Miller, sino porque este capacitor de acá es medio truculento, ese capacitor de ahí está derivando, digamos, corriente de la señal de interés, ¿verdad? Porque yo sé que mi señal viene por aquí, ¿verdad? Pero yo sé que algo de señal igual se me pierde, ¿verdad? Por este capacitor, por el efecto de generación que tiene el amplificador. Entonces, sin embargo, rapidito uno puede más o menos, ¿verdad? Identificar por lo menos el polo de entrada. ¿Ok? El polo de entrada, digamos, uno lo puede localizar simplemente mirando acá, ¿verdad? Y aplicando polo por nodo en X, uno podría suponer que hay un omega px, ¿verdad? Que es igual a 1 sobre R1 paralelo R2 por C sub I. ¿Verdad? Fíjense que lo que estoy haciendo es encontrando la impedancia vista hacia tierra en todas las direcciones de este nodo, ¿verdad? Recordando que la tierra es, pero que la alimentación es una tierra en CA. Y aquí yo puedo obtener digamos, este primer polo. Yo sé que este primer polo ya me establece la frecuencia menor de entrada, ¿verdad? Mi señal de entrada tiene que ser al menos superior a este corte si yo quiero amplificar de una manera adecuada dicha señal, ¿verdad? Si está debajo de 1 sobre paralelo R1, R2 por C sub I, pues la señal no va a entrar al amplificador. Y acá yo puedo obtener un polo, digamos, también, pues recordando, ¿verdad? Que hacia arriba de aquí vamos a ver 1 sobre GM. Y por lo tanto, yo podría decir, ¿verdad? Que voy a tener también un polo en este nodo de acá, 2. Okay, que es igual a, pues simplemente, ¿verdad? 1 sobre GM paralelo RS por CB. Y si uno desarrolla este paralelo, esta expresión lo que me queda es igual a RS CB, perdón, me queda igual a 1 más GMRS sobre RS por CB. Esto sería este polo acá, en este nodo 2. ¿Qué sucede? Que ese nodo 2 en realidad no es el nodo por el que va la señal. Entonces no me sirve sacar ese polo, por lo menos no directamente, porque la señal no marcha, ¿verdad? No se va por ese. La señal viene del gate al drain, no al source. Entonces al hacer este cálculo, digamos, no es muy práctico, ¿verdad? Porque no me da toda la información que yo requiero. Otra cosa que tenemos que considerar, ¿verdad? Es que, a ver qué es lo que iba a decir. Bueno, si no me sirve, ¿verdad? Meter esta frecuencia ahí, ¿verdad? Porque yo lo que necesito es acá, en este nodo way out. Ahora,
El problema en V-out es que no vemos capacitancia, ¿verdad? Entonces pareciera que ahí no hay un polo. ¿Ok? Sin embargo, yo sé que este capacitor y esta resistencia le producen un efecto, ¿verdad? Que está afectando la amplificación del transistor. Entonces, en este caso es necesario hacer el análisis un poquito más detallado, ¿verdad? El amplificador. Entonces, lo primero es, vamos a obtener la ganancia del amplificador, V-out, V-in. Recordando, ¿verdad? Que esto es equivalente a decir V-out, Vx, ok, por Vx, Vin, donde ya sabemos, ¿verdad? Por lo que vimos ahora en el polo de entrada, ¿verdad? Que Vx va a ser igual a Vin por el paralelo de las resistencias, ¿verdad? Sobre R1 paralelo R2 más 1 sobre S seguro. Por lo menos en términos de magnitud, ¿verdad? Recuerden que por ahora lo que les interesa es solo la magnitud. No voy a hacer todo el BODE, todo el proceso del BODE, porque bueno, yo esperaría que ustedes lo practiquen en sus casas, pero fíjense que lo que estoy haciendo es evaluando este divisor resistivo acá, ¿verdad? Vx es igual a Vin por la resistencia que había equivalente acá, que va a ser solo el paralelo de R1 y R2, porque estoy suponiendo que el transistor tiene una impedancia infinita de entrada. Entonces solo aplico este divisor de voltaje acá, ¿verdad? Y de aquí, si lo reacomodo un poquito, ¿verdad? Entonces puedo encontrar Vx, Vin, ¿verdad? Puedo pasar a dividir, puedo multiplicar por ese C1 arriba y abajo, ¿verdad? Y esto sería igual a Vin S C1 R1 paralelo R2 sobre 1 más S R1 R1 paralelo R2. Entonces, noten lo interesante, ¿verdad? Me salió el polo que yo esperaba, ¿sí? Aquí está, ¿verdad? El polo es que yo estimé, pero me pareció un 0. ¿Por qué apareció este 0? A ver si han estado prestando atención. ¿Por qué apareció este 0 aquí arriba, en el origen? ¿Quién lo puso? El capacitor en serie, recuerden. Cuando hay un capacitor en serie, yo sé que me va a aparecer un 0. Tienen que esperarlo. Bueno, aquí apareció. ¿Verdad? Muy bien, entonces ya yo puedo hacer, de hecho ya podría plotear este bode, ¿verdad? Fíjense que este bode básica, pero este VN no acá, ¿verdad? Ya me lo volé. Fíjense que este bode es un filtro paso alto, de ganancia 1, ¿no es cierto? Es el que vimos hace algunas diapositivas. Por aquí. Perdón. Acá arribita andaba, ¿no? Ahí está. Es un filtro, ¿verdad? De ganancia 1. Muy bien, ¿dónde va a tener entonces la frecuencia de corte este circuito? Bueno, decimos que que mi polo está acá. Entonces, cuando el polo y el 0 se junten, ¿verdad? Eso va a ser en precisamente 1 sobre S, C, I. Vamos a ponerlo así mejor, ¿verdad? Para que sea más fácil. Omega, polo 1. Omega, polo 1 es igual a 1 sobre S, C sub I por R1 paralelo R2. Y entonces el circuito lo que hace es lo siguiente. Viene un 0 desde el origen, ¿verdad? Que llega a una frecuencia tal donde la frecuencia es igual a precisamente la del polo y se cancela, ¿verdad? Se cancela. Ok, entonces en principio eso estaría bien, pero vamos a dejarlo esto como un plot
Todavía no lo vamos a dibujar porque hay un fenómeno extra que tenemos que ver, que es el de la ganancia del amplificador. Pero en principio ya sabemos cómo daría esto, digamos, si no hubiera amplificación, ¿verdad? Si no hubiera amplificación, lo voy a poner acá. Nos daría algo así, ¿verdad? Eso es lo que nos daría. Muy bien. Ahora vamos a sacar Vout, Vx. Para sacar Vout, Vx, ¿qué necesito? Apliquemos la receta. ¿Se acuerdan de la receta? Suponiendo que lambda es igual a 0. La receta dice, la ganancia de un amplificador cuando entramos por el gate y salimos por el drain es igual a menos, ¿qué era? Menos, ¿qué era? Ya se me olvidó. Para que usted se motive, ¿verdad? No se me desconecten del curso. Según la receta, ¿qué iba aquí? En el denominador. Menos, está muy dormido hoy. Es que no estoy regalando puntos, pero es que los he regalado muchos. Menos la resistencia en el drain, ¿verdad? Sobre la impedancia vista hacia el source, que es 1 sobre GM, ¿verdad? Fíjese que es un MOSFET, así que no veo nada de lo que haya en el gate. Más el paralelo de 1 sobre S, o sea, la resistencia que hay del drain a tierra, paralelo. Se ve que lo que estoy aplicando es la fabulosa receta que ya conocemos. Estoy averiguando la resistencia que hay del source a tierra, que es un paralelo entre estos dos. ¿Ok? ¿Qué es esto? Y esto da, pues adivinen, si ustedes lo desarrollan les da esto. ¿Ok? Les da menos GM por RD, ¿ok? Por RS CB por S más 1 sobre, no me acuerdo, RS CB S más GM RS más 1. Que se puede reacomodar un poquito si quieren. Si saco esto a factor común, esto sería igual a GM RD sobre GM RS más 1. Por aquí me estoy metiendo en problemas, así que voy a separar esto por acá. Ok. Perdonen por el enredo, después se los clarifico, se los paso limpio. Por lo que tenemos arriba, que es 1 más S R S C B sobre 1 más S R S C B entre 1 más GM RS. Y esto ya está en la forma correcta, ¿verdad? Para aplicar Bode, ¿verdad? Tienen la ganancia en CC, baja señal, tienen el 0 y el polo escritos en formato canónico, que es la obligación, ¿verdad? Yo se los paso en limpio si quieren después. Ahora me está quedando muy feo. O sea, ya con esto puedo hacer el Bode, porque entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar estos dos términos, pero no tiene sentido que los multipliquemos para no perder el tiempo. Ya de aquí podemos graficar, ¿verdad? Vean qué vacilón, ¿verdad? La ganancia en CC es la misma que ya conocíamos del amplificador degenerado. Ok, hagamos el Bode. Sabemos que tenemos un filtro, ¿verdad? Paso bajo hasta omega P sub 1. Pero ¿qué sucede
tengo una frecuencia de un 0 que está dado en 1 sobre RSCB. Este 0 de aquí arriba, ¿verdad? Que sería este de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a darnos valores de S. Cuando S es 0, ¿verdad? Obviamente el que actúa es esta función de transferencia de acá, ¿verdad? Que es un 0. Esta función va a crecer, ¿verdad? Hasta un determinado valor. Entonces no sabemos por dónde va a ir, pero yo sé que va a crecer hasta un determinado valor, que va a ser igual a la ganancia en CC equivalente de este módulo que tenemos acá, que va a crecer entonces hasta 20 logaritmo del GM RD sobre 1 más GM RS. Hasta aquí va a crecer, hasta esta ganancia en CC. Y luego va a seguir estable ahí hasta que se topa con el 0 que tenemos acá. Una vez que se topa con ese 0, ¿verdad? Ese 0 empieza a crecer con 20 decibeles por década hasta que va a llegar a un máximo. ¿Qué sucede en esta ecuación? O en esta, es más fácil de verlo, cuando S tiende a infinito. ¿Cuánto termina ganando este amplificador cuando S tiende a infinito? Le doy un punto extra al que me diga eso. Voy a regalar un punto, no quería, pero es más, le doy 3 puntos. ¿Cuánto vale este? Hagan ustedes, acuérdense del cálculo, el hospital. ¿Cuánto vale este polinomio de acá cuando S tiende a infinito? Infinito, ¿no? No. Acuérdense de la regla de calcular límites. Tienen infinito sobre infinito, ¿verdad? Si S vale infinito, ¿verdad? Lo que están obteniendo es infinito sobre infinito, ¿no es cierto? Eso no está definido. ¿Qué tienen que hacer? Derivar arriba abajo. Derivarlo arriba y abajo. Exacto. Si ustedes derivan esto arriba y abajo, ¿qué pasa con todo esto? Se hace cero. Se hace 0. ¿Va? Vean que les queda GMRD por RS CBS más GM por RD, ¿verdad? Si ustedes hacen esta multiplicación, o sea, este término de aquí se les va también, ¿verdad? Entonces, Queda menos S G. tiende a infinito. V auto de X. GMRD. Muy bien, le voy a dar ahí. No le voy a dar los 3 puntos porque yo le ayudé, pero Gabriel, le voy a dar 2. Y alguien más habló por ahí que me dijo que había que derivar arriba y abajo. ¿Quién era? Es que no lo vi. Yo creo. Darío. Bueno, Darío, les voy a dar 2 puntos a ustedes. Y el que dijo que era infinito, ¿quién fue al principio? Eso fui yo. Julio, le voy a dar igual por valiente los 2 puntos. Aquí, mira, mándense, no ¿Qué? importa. Profe, es que no sé si estoy viendo bien. ¿Dónde es que está el S abajo? Vean, es que yo sé que está muy mal mi letra, ¿verdad? Pero veanlo acá, más fácil. ¿Lo ves aquí? Ah, ok. Sí, el CBS. Ustedes derivan arriba y abajo, les va a quedar GM por RD, ¿verdad? ¿Qué es lo que andamos buscando, verdad? Recuerden que lo que está haciendo este capacitor es precisamente cortocircuitando RS para que el amplificador termine teniendo la ganancia menos M por RD, ¿no? Para eso está este capacitor de acá. Solo que ahora ya lo vimos formalmente. Entonces este amplificador va a ganar hasta 20 GM por RD. ¿A partir de qué frecuencia? ¿Dónde se cancela este cero?
Veanlo aquí, ¿verdad? Vean, necesito que se vayan a repasar el BODE. Aquí tienen esta expresión, es formal, ¿verdad? Se escrita de manera formal. 1 más S sobre omega. ¿Se acuerdan, verdad? Que yo tengo que, para yo poder plotear un BODE, tengo que hacer esto, ¿no es cierto? Bueno, en realidad es J omega sobre omega, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Omega polo. Entonces, esto de acá, si está abajo, ¿verdad? Si está abajo del denominador, y arriba es 1 más S omega Z, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vayan y se acuerdan de BODE. Entonces, el polo de acá, aquí lo tengo. El polo es 1 más GM RS sobre RS CB. Porque aquí se cancela entonces este cero que viene acá. Se lo voy a pasar en limpio porque yo sé que esto no lo va a entender, se los grabo así. Voy a proponerme ahora, se los paso en limpio, problema, pasar en limpio. Y se los subo como un apunte. Pero en realidad yo lo que me quiero es que ustedes empiecen a repasar BODE, ¿verdad? Porque lo necesitamos. Entonces ya teníamos la respuesta aproximada en baja frecuencia del amplificador, ¿verdad? Es que aquí yo no sé por qué Razavi no lo continúa la gráfica, ¿verdad? Como que la dejó ahí. En realidad tenía que haberlo tirado hasta el final. Pero bueno, aquí tienen la respuesta completa, ¿verdad? Obviamente uno puede acomodar, que yo estoy suponiendo que omega Z y omega P1 es mayor que uno y el otro, eso no lo acomoda numéricamente, pero más o menos ya uno tiene una idea de cómo se comporta mi circuito a baja frecuencia. Y es obvio que la frecuencia de trabajo va a estar aquí, ¿verdad? Aquí es donde en realidad está el verdadero ancho de banda que a mí me interesa. Porque esta sería la frecuencia donde el amplificador más está ganando. Entonces, a partir de acá, tendría mi ancho de banda. ¿Qué me falta? Encontrar la frecuencia superior. Esa no la tengo. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar introducido el modelo y aplicando Miller, lo vamos a dejar introducido para la clase que viene. Yo les subí algunas simulaciones en Spice y otras cosas, las vamos a ver la clase que viene para que vean cómo se comporta este modelo ya simulado en alta frecuencia. En uno de los ejemplos del Razavi se lo simulé para que lo usen ustedes como base para ir entendiendo un poquito lo que estamos haciendo a nivel de Spice. Vamos a evaluar el modelo unificado para etapas common source, emisor común, y cómo obtener las ecuaciones de Miller del mismo, y paramos para verlo el proyecto final, ¿ok? Entonces, fíjense que uno de los problemas que tiene el modelo de alta frecuencia de este circuito, ¿verdad? Es que yo tengo capacitancias intermedias, ¿verdad? Entre la base y el colector de mi transistor y entre el gate y el drain de mi transistor MOSFET, que son capacitancias de Miller, ¿verdad? Vean que esas capacitancias son flotantes. Entonces lo que vamos a hacer es transformar este circuito, digamos, en un equivalente para los dos, para no tener que evaluar uno y luego el otro, sino que lo vamos a hacer en un solo modelo. Le vamos a quitar los nombres, vamos a hacer nombres genéricos, Cin, CXY y Cout. Y vamos a evaluar este modelo primero aplicando la transformada de Miller. Y una vez que lo tenemos transformado en Miller, lo vamos a contrastar contra la respuesta formal. A ver qué tan bueno es Miller aproximando estas relaciones. Entonces, ¿qué vale cada una de estas cosas? Bueno, vean que yo estoy aquí haciendo algunos trucos, ¿verdad? Primero que todo voy a construir una señal V de Thevenin acá. ¿Ok? Y bueno, recordando que para el BJT yo veo una impedancia de entrada RP. Si yo saco la impedancia característica RP en el nodo X, es obvio que este RT, ¿verdad? En ese nodo, considerando que este V se va a hacer 0, es igual al paralelo entre RP y RS. ¿Ok? Entonces, esto es
Esto está mal acá, ¿verdad? No sé por qué el Rosario lo pone mal ahí. Tengo que corregirlo, por cierto, porque en el libro está bien. Ok. Falta hacer repi ahí en la diapositiva, entonces yo la voy a corregir. Corregir la diapositiva 41, falta repi. Ok. Eso. Luego, V-Thevenin es un divisor de voltaje, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? Que aquí el divisor de voltaje va a ser Vx va a ser igual a Vin por Rp entre Rs, ¿verdad? Más Rp, que es lo que tengo acá. En el caso del MOSFET sabemos que la impedancia de entrada es infinita. Entonces, ahí es más fácil, ¿verdad? R-Thevenin es solo Rs y no hay divisor de voltaje, ¿verdad? Porque todo V-Thevenin atraviesa Rs. ¿Por qué? Porque aquí la corriente vamos a suponer que es 0. ¿Okay? Y ahora sí, vamos a transformar este modelo por Miller, recordando que la ganancia de este circuito es menos Gm por RL, donde RL es igual a RD o a RC, dependiendo de cuál de los dos circuitos estamos evaluando. Entonces lo único que tengo que aplicar es ahora el teorema de Thevenin para transformar las impedancias. Esto ya lo hicimos, ¿verdad? Este ejemplo lo hicimos hace un rato, ¿verdad? Solo que esta capacitancia la llamamos CF, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces la capacitancia flotante en el MOSFET es C gate drain y en el BJT es C mu, CX, que sería entonces, recuerden, es 1 menos AV, pero como la ganancia negativa se me produce un más aquí, por C mu, y CY es igual a C mu por 1 más, o por, mejor dicho, 1 menos 1 sobre GMRD. Si no ven de dónde sale esto, ¿verdad? Repasen, ¿verdad? Recuerden, Z1 igual ZF sobre 1 menos AV. Entonces, 1 sobre S CS1 es igual a 1 sobre S C, digamos en este caso X, ¿no? Por 1 menos Gm por RD. Ok. Y esto es igual a 1 sobre S CXY. CXY era aquí, ¿verdad? ¿No? Porque es la flotante. Por 1 más GMRD. Pues queda claro, ¿verdad? Que es la capacitancia se ve aumentada, entonces Cx, lo que llamábamos C1, ¿verdad? En el modelo anterior, es igual a todo este término de acá, tal cual lo acabamos de probar aquí, ¿verdad? Y lo mismo hacemos del otro lado. Entonces repasen eso, ¿verdad? Estudienlo para que lo tengan claro, ¿verdad? De por qué por qué la capacitancia aumenta cuando en Thevenin lo que nos dice es que se disminuye la impedancia. Recuerden que la capacitancia es inversamente proporcional su reactancia a la frecuencia, ¿verdad? Por eso pasa este fenómeno. Entonces fíjense que ya yo tengo resuelto las capacitancias, las transformé. Entonces ahora fíjense que ahora puedo aplicar polo por nodo, ¿verdad? Tengo un nodo aquí y un nodo acá. Entonces yo puedo decir que hay un polo acá a la entrada que es igual a 1 sobre R de Thevenin por Cx más Ci. Y puedo decir que tengo una frecuencia de la salida igual a 1 sobre, bueno, en este caso es RD, pero en el libro es RL, no sé por qué aquí no lo corrigieron, Cout más CY. ¿Ok? Entonces, es simplemente cuestión de revisar, por ejemplo, este ejemplo es el que quiero arrancar la clase que viene, es el 11-15, con este vamos a arrancar la clase que viene. Nada más lo vamos a ver por encima, así, para terminar y ver lo de la tarea. Simplemente es cuestión de sustituir, recordando que ese Y, ¿verdad? Se aplica a esta fórmula de aquí, ¿verdad? Entonces,
Aquí tienen la solución, digamos, del 1115. ¿Ok? Y aquí ustedes encuentran, ¿verdad? El polo de entrada del amplificador y el polo de salida. Entonces pareciera que el polo de salida está en 1.59 GHz y el polo de entrada en 516 MHz. Sin embargo, no vamos a ver nada de esto. Cuando ustedes lo simulan, ¿ok? Que es el que yo les subí, se van a dar cuenta que en realidad, aunque la frecuencia de entrada no está tan lejos, ¿verdad? De lo previsto, está en 500 MHz más o menos. Este es el polo dominante, que es Fin. Aquí yo sé que es el polo, ¿verdad? Porque recuerden, la caída que hay desde acá hasta aquí es de 3 dB, ¿verdad? Pero yo esperaría que el otro polo ande por 1.5, ¿verdad? Pero vean que aquí todavía sigue bajando como 20 decibeles por década. De hecho, el polo viene apareciendo más o menos por acá. En 27 GHz. Cuando Miller había dicho que andaba por aquí, en 1.5 GHz. Aquí había predicho Miller que quedaba ese polo, según Miller. Sin embargo, el polo me cayó allá arriba, a 27 GHz aproximadamente, ¿verdad? O sea que el polo de entrada lo pegó la aproximación de Miller, el polo de salida no lo pegó. Bueno, eso se debe a un fenómeno. Y es que nosotros hemos supuesto que este capacitor de entrada, ¿verdad? El capacitor de Miller, se ve amplificado por la ganancia. Pero la ganancia no es una función constante de la frecuencia. ¿Qué sucede? Que ustedes tienen aquí un capacitor que incluye el efecto de Miller. Entonces uno esperaría que este capacitor, al ser tan grande, al aumentar la frecuencia, cada vez se hace un corto más grande y tarde o temprano toda la energía de Vin se va por ahí. Sin embargo, este amplificador, porque en realidad responde a la frecuencia, su modelo intrínseco, empieza a perder ganancia. Entonces, esta amplificación que vemos del capacitor de entrada empieza a ser falsa. Recuerden, Miller es una aproximación. Y esto se puede ver en esta simulacióncita que hay acá. Esta es la ganancia, esto de acá, tengo que ponerla, ¿verdad? Es que no, tengo que anotar esta imagen, pero no me dio chance. Esto es Vx sobre Vin. Entonces aquí vemos como Vx sobre In es constante, constante. De repente el capacitor de Miller empieza a actuar, pero también la ganancia del circuito empieza a decaer y entonces tarde o temprano como que se aplana, ¿verdad? Como que Vin deja de caer. Entonces el polo, en realidad, se me empieza a mover el polo de salida hacia la derecha. Esto de acá se le llama, en inglés, pole splitting, es separación de polos. Un fenómeno muy interesante, que no lo vamos a ver mucho en este curso, es más de posgrado, pero no importa. Debido a este fenómeno, ¿verdad? De que la tensión VI se empieza como a estabilizar por un tiempo hasta que otra vez vuelve a caer, hasta que aparece el siguiente polo en realidad. Entonces eso hace que tengamos que analizar un poquito con más cuidado qué es lo que está pasando con el polo de salida. Que eso lo vamos a ver en la clase que viene porque tenemos que hacer un tour de force para ver dónde viene eso. No lo vamos a derivar todo, ya yo le subí el apunte, ahí está la derivación, tal cual lo hacen en el Baker, ¿ok? Para que entendamos qué es lo que pasa aquí, ¿verdad? Y ahí está la prueba de todo esto que yo les puse aquí como resumen y que es la que generalmente vamos a usar para nuestros diseños, ¿ok? Bueno, entonces vamos a parar acá la exposición de hoy y vamos a hablar de la tarea del proyecto. Pero si quieren ir jugando con las simulaciones, vayan haciéndolo, por favor. Y vayan viendo el apunte que les puse ahí para que se vayan empapando. Es bueno que esto lo tengan dominado para el proyecto que les vamos a dar extra. Ok. Okay. Bueno, como les decía, ya vamos a cerrar esto. El enunciado ya está puesto tal cual, ¿verdad? Les puse ya la rúbrica para que sepan más o menos cómo lo vamos a evaluar. Es un proyecto individual, ¿ok? Yo lo que necesito es ver que todos están aprendiendo la materia. Porque no lo puedo compartir, ¿qué le pasa? Ahí está.
Entonces, vale 25, vale un examen, ¿verdad? Vale 25% de la nota, así que yo espero que lo hagan con calma. Igual yo les voy a ir guiando, no se preocupen. La idea es que tengamos un corte en aproximadamente 2 semanas, como para ver cómo van, unos 10 días por ahí. Perdón, unos 15 días. Y a partir de ahí vamos a ir pues dando consultas si necesario. Bueno, el proyecto es individual, muy importante. Lo cual no quiere decir que ustedes no puedan consultarse entre ustedes. Es más, usen el foro. Si tienen preguntas, usen el foro. Yo les puedo responder al foro, pero también respóndanse entre ustedes, ¿ok? Y como hicieron en el examen. O sea, si ustedes tienen una duda y quieren consultarse a un compañero, yo no tengo problema. Vean, la ingeniería es un trabajo de equipo. A mí me interesa que aprendan a trabajar en equipo. No que se copien uno al otro, que uno lo haga y el otro lo copie. Obviamente que no, eso no es un equipo, no es una montada, eso es distinto. Pero si ustedes quieren colaborar, ayudarse, pueden hacerlo, yo no tengo ningún problema. Pueden reunirse si quieren por Zoom, no tengo ningún problema. Usen el foro para las consultas, no hay ningún problema, ¿ok? Pero el proyecto tal cual me lo entrega cada uno individual. La evaluación final incluye una presentación oral. ¿Y esto por qué? Precisamente porque yo quiero ver qué tanto ustedes le ponen al desarrollo del problema. Ojo, la evaluación oral no es que yo lo voy a hacer un examen oral para que no se me pongan nerviosos. Igual, ustedes van a ser ingenieros, tienen que ir practicando porque las entrevistas que van a sufrir cuando ustedes quieran agarrar un trabajo van a ser rudas, ¿ok? Entonces, es una manera de practicar. Pero no es que yo les voy a hacer un examen. Simplemente lo que quiero es hacerles preguntas, verificar que saben usar el simulador, que saben hacer los cálculos. No se preocupen, no es que los voy a matar, ¿verdad? Una hora. Será una charlita de unos 15 minutos. A lo sumo que me muestren ahí la simulación, que me muestren cómo diseñaron el circuito, por qué tomaron algunas consideraciones. Lo que yo quiero ver es que ustedes realmente se sentaron a hacer el problema. ¿Ok? Yo espero plantearles pronto un formulario para que ustedes lo llenen y me indiquen qué fecha es la que más les conviene. Va a ser en semana 16. En semana 16, a qué horario y a qué fecha se quieren reunir conmigo para que me muestren el proyecto. Incluso antes de entregar el informe, porque el informe se entrega el último viernes de semana 16, o sea que todavía ahí ustedes pueden hacer una corrección. Si digamos en la evaluación oral, usted dice, profe, pero es que esto me está fallando y ¿qué puedo hacer? Bueno, capaz que yo le puedo ayudar, bueno, y puedo meter eso dentro del informe, no tengo problema, ¿ok? La idea es que ustedes desarrollen un amplificador de potencia discreto. Obviamente, a nivel discreto, a nivel de simulación. Sería bonito construirlo. Tal vez es un proyecto interesante para taller de diseño analógico. Por ahí lo pueden ver el semestre que viene. Todos los cálculos ustedes me los ponen en un reporte. El reporte es libre. Si quieren, yo les voy a subir una plantilla de reporte. ¿Les parece? Se lo voy a subir. Pero no la tienen que usar si no quieren. Es una plantilla de látex. Si ustedes no quieren sufrir con látex, ¿verdad? Usen el formato que usaron en CC o en laboratorios de circuitos eléctricos o en laboratorios de física o química, no tengo problema. Usen el formato que ustedes quieran. Yo no los voy a... obviamente ustedes saben que un reporte de laboratorio tiene una sección de planteo de la solución, cálculos, análisis de resultados y conclusiones. Sigan ese formato. ¿Okay? Pero dentro del esquema que ustedes prefieran. Si prefieren usar de laboratorio de física, usan ese. Si quieren usar de laboratorio de circuitos eléctricos, usan ese. No tengo problema. Si quieren los que están en computadores, si tienen algún formato especial que usan en computadores para los cursos de Progra, denle camino. Ok, no tengo problema. ¿Está bien? Yo les voy a subir un ejemplo que pueden usar. La comprobación la hacen mediante el T-Spice. Para eso hemos estado llevando algunas charlitas, si ustedes ya más o menos lo saben usar, igual yo les he ido subiendo ejemplos del T-Spice para que se vayan inspirando. La idea es que en el reporte ustedes saquen imágenes de las simulaciones y otras cosas y las peguen tal cual, ¿verdad? Las obtuvieron del simulador para explicar las cosas, ¿verdad? Que ustedes están viendo. Si quieren, eso es práctico, yo lo he hecho en algunos problemas, pueden generar un script en Python, un cuaderno Jupyter o un archivo Excel para los cálculos. Yo les sugiero que lo hagan, porque
estar haciendo cosas a mano y calculando y recalculando cuando hay error, mejor hágaselo, aprovechen las herramientas, ¿ok? Entonces, pueden hacerlo en Excel, OpenOffice, en Python, con un cuaderno Python, en cuaderno Jupyter, pueden hacerlo en MATLAB si quieren, pero háganlo en. La primera entrega, ustedes me tienen que entregar un avance del reporte, ese avance es a mano, ¿ok? O si quieren hacerlo pasado, no hay problema. La idea es que ustedes más o menos ya tengan alguna idea de los diseños, ¿ok? Me lo tienen que entregar a más tardar el viernes 21 para yo tener algo de realimentación y poderles responder preguntas. Y si ya tienen simulaciones, mejor. Aunque no funcionen, pero por lo menos que ya esté más o menos montado el circuito para que yo les pueda ayudar. Mira, esto está mal montado, esta tierra está mal puesta. O sea, traten de avanzar lo más posible en estas 2 semanas que vienen. ¿Ok? No importa si no funciona, traten de avanzar. La segunda entrega es el último viernes de semana 16. ¿Ok? Ya les subí algunos bancos de prueba. De hecho, hay un banco de prueba de un cascodo. Después les voy a subir algún otro más. De hecho, les tengo que subir uno para que hagan la tarea extra que les voy a dar. Pueden usar ese como base. No tengo ningún problema. Sobre todo ustedes lo que necesitan es cómo medir una impedancia de entrada, una impedancia de salida, cómo medir una ganancia de lazo abierto. Esas cosillas yo se las voy a ir dando. ¿Okay? No se preocupen, yo les voy a ir dando los circuitos de test. Necesito que el viernes, que entrega final, ustedes todo me lo suben en un .zip, como hemos hecho en otras tareas en activos, donde vaya el archivo de esa simulación, .ask, un archivo .plot que invoque de manera automática las curvas que yo tengo que ver, o sea, que yo no tenga que andar midiendo a pie. Por eso es que yo quiero el avance, porque así ya lo vamos generando esto. Recuerden, ¿verdad? Que con plot series en LTSpice uno puede definir las señales que va a plotear y dejarlo automatizado para que una vez que uno simula, automáticamente se generen las señales que uno quiere ver. Yo no tengo que tocar nada, yo nada más tengo que abrir el archivo y corro simulación y ver lo que yo quiero. Bueno, está la rúbrica de evaluación que no le había puesto, del proyecto. Funcionamiento 35%. O sea, si no le funciona, perdieron un 35%, todavía les queda un 65% del proyecto. Vean que estoy siendo buena gente, ¿no es cierto? Sí. O sea, si no les funciona del todo, igual todavía pueden sacar un 65% de la tarea. ¿Ok? Pero la idea es que funcione. ¿Ok? Por lo menos cumpliendo las especificaciones dadas. Es más, no lo descarto que si ustedes lo hacen correr mucho mejor de lo que yo les pido, les doy puntos extra. No tengo ningún problema. La evaluación oral vale un 30%, vale un montón. Acá yo no, como les digo, no es que yo les voy a hacer un examen, pero lo que quiero es verlos que ustedes más o menos saben cargar el simulador, cargar el circuito. Me pueden explicar por qué calcularon un capacitor de una manera, por qué pusieron una fuente de una manera muy intuitiva. No necesito fórmulas, eso va a estar en el reporte, pero por lo menos yo quiero ver que ustedes entienden y que son capaces de defender su diseño. ¿Okay? Y un 35% es el reporte, vean que vale bastante, entonces háganlo con calma. El reporte incluye descripción funcional del circuito, o sea, me tienen que decir qué hace cada elemento del circuito. Me tienen que presentar los datos y resultados de una manera elegante, como ustedes hacen en el laboratorio, tablas y gráficos. ¿Ok? Reportes de herramientas y consumo de área. Bueno, estas cosas son porque yo también uso esto para talleres digitales, pero en este caso, estos últimos puntos, ustedes. El consumo de potencia sí, ¿verdad? Y la eficiencia. El reporte de área no, porque ustedes no lo van a fabricar en el circuito. Luego el análisis de datos y resultados, ustedes se tienen que sentar y decirme, bueno, funcionó por esto, por aquello, capaz que se podría mejorar si cambio esta fuente por esta otra, si pongo una resistencia más grande. O sea, aquí yo les tiré una serie de preguntas al final del enunciado. La idea es que traten de responder la mayoría de esas preguntas. Esto, digamos, vean que les estoy regalando 5 puntos de hoja de especificaciones. Esto es simplemente una tabla donde usted diga, mi amplificador tiene este ancho de banda, tiene tanta ganancia, consume tanta potencia, entrega tanta potencia, solo para que se acostumbren a cómo generar un reporte resumido, como en las hojas de datos que ustedes ven de los componentes que ustedes utilizan en los cursos de laboratorio o que van a usar ustedes cuando vayan a diseñar su circuito comercialmente. Y terminamos con la estándar, conclusiones y recomendaciones, que son 3 o 4 conclusiones, y la bibliografía, ¿verdad? Que todo lo que ustedes usan externo lo citen.
Este es el problema que ustedes van a resolver. Hay un chavalo que toca el blues, que es digamos que es de electrónica, pero puede ser de computadores, y como la carrera le es muy fácil, ¿verdad? Entonces, en los tiempos libres, entre concierto y concierto, el chavalo pues, decidió, ¿verdad? Lleva la carrera en tiempo libre, ¿verdad? Decidió hacerse un amplificador. Entonces, el amplificador tiene estas características. La potencia de salida tiene que ser 5 watts, no tiene que haber una distorsión mayor al 1%, esto yo se los voy a explicar, no se preocupen. La ganancia de banda media tiene que ser 20 dB. El ancho de banda media es de 50 Hz a 15 kHz, por lo menos, puede ser mejor. La alimentación van a tener más o menos 25 voltios, les doy un montón de alimentación. La impedancia del parlante es 8 ohmios y tiene que tener una impedancia de entrada bastante mayor a 100 kiloohmios. El diseño es bipolar, no vamos a usar MOSFET, para que sea más fácil. ¿Ok? Ustedes tienen que diseñar el circuito completo con todos los transistores y los dispositivos y además proponer disipadores de calor. Esto lo van a ver en el Rasabi, está ahí situado. ¿Por qué? Porque los transistores van a calentar. ¿Cómo evitamos que esos transistores se quemen? Ustedes me van a tener que entregar las simulaciones con los transistores reales. Me van a tener que medir la impedancia de entrada de lazo abierto y de lazo cerrado, la impedancia de salida de lazo abierto y de lazo cerrado, la ganancia del circuito de lazo abierto y de lazo cerrado. No se preocupen, yo les voy a explicar qué significa eso en una semana. Y el rechazo de fuente del amplificador, que ya lo vimos, pero igual se los voy a volver a explicar. Y además van a verificar la eficiencia de potencia del amplificador, que lo vimos al puro principio del curso, el slew rate y el margen de fase, o sea, qué tan estable es mi amplificador, porque lo vamos a relevantar. Estos son temas que vamos a ir viendo. Este es el diagrama del circuito que ustedes tienen que resolver. ¿Ok? Eso ya se los van a dar, es un preamplificador. De hecho, ustedes en realidad lo que tienen que hacer es todo esto, sustituirlo por un equivalente Thevenin, ¿verdad? Van a tener un equivalente Thevenin acá, donde esta resistencia va a ser de 10K y esta señal va a ser una señal senoidal de 2 voltios pico pico. Es lo que les estoy diciendo, a 1 kilohertz. O sea, la señal de entrada, eso es lo que les estoy diciendo, vea que les estoy ayudando bastante, ¿verdad? Para que no se sientan muy estresados, ¿verdad? V Thevenin, ¿verdad? Es igual a 1 voltio coseno de 2pi 1000 omega t, eso es lo que les estoy diciendo. Esto es V Thevenin. ¿Okay? Con Z out, o sea, la Z de Thevenin, esta sería la R Thevenin, es simplemente una impedancia de 10 kiloohmios. Y todo esto de acá lo sustituyen por este circuito de prueba. ¿Ok? Aquí está el amplificador y aquí está el parlante. Entonces, ¿qué les sugiero? Antes de que empiecen a hacer nada, váyanse a esta referencia. De hecho, ahí está casi todo resuelto. Pero igual, como hay muchos temas que ustedes no dominan, vamos a ir poco a poco, porque yo sé que van a ver ese montón de ecuaciones y se me van a friquear. Tranquilos. Váyanse ahí y traten de ir respondiendo todas estas preguntas que yo les puse acá. Hasta donde ustedes sepan. Conforme avancen las semanas, ustedes van a ir entendiendo más y más lo que significa cada una de esas preguntas. La idea es que su análisis de resultados responda a estas preguntas. Pero por ahora, vayan y busquen esta referencia, que es una página web, la que yo les recomendé de circuitos, y empiecen a ver el circuito, cómo funciona, traten de correrlo. Ya tiene hasta el SPICE, lo pueden bajar y correr el que él propone. Está propuesto para otras ganancias, digamos, entonces no es exactamente el que vamos a usar, pero casi que se puede utilizar. ¿Ok? Y les pongo algunas preguntillas extra, como qué es el thermal runaway, que eso lo pueden ver en el Rasabi, cómo se puede evitar. Estas cosillas les van a ayudar a ustedes a ganar puntos extras. Si ustedes ponen esas cosas, más puntos todavía. De hecho, aquí hay un resumen de un amplificador de audio muy sencillo que está en esa página. No es el mejor de los amplificadores, pero funciona. Bueno, respondan las preguntas en base a este circuito que estamos ahí y luego váyanse a la bibliografía. Aquí está la referencia.
que les indico. Igual el capítulo 14 del Razavi es muy bueno, tiene mucha información también. Y si les falta, sobre todo para encontrar los transistores que ustedes necesitan, los números, este libro anda en la web. Yo tengo una versión pero impresa, pero yo sé que el PDF anda en la red. Váyanse a este libro, busquen la sección de amplificadores de potencia y también tiene muy buenos consejos. Bueno, preguntas. Solo trabajándolo, profe, me van a salir las dudas. Sí, vean, yo sé que ustedes están asustados, ¿verdad? Ustedes ven este circuito y dicen, ah, la jucha, Chacón se mandó. Vean, yo les aseguro que si ustedes siguen conmigo al final del semestre, ustedes ese circuito van a decir, qué fácil que es. Esa es la idea de este curso. Ustedes vean una cosa como es, digan, ah, un amplificador de audio realimentado con compensación. Pero vamos con calma, calma. Yo sé que por ahora para ustedes ver eso ahí es como que, pucha, ¿qué pretende Chacón? Tranquilos. Ya mucho de lo que está ahí en ese circuito ya lo vimos. Con las preguntas ustedes lo van a ir entendiendo y conforme simulen, lo van a ir entendiendo mejor. Y van a ir viendo las ecuaciones que significan. ¿Ok? Entonces, lo primero, gente, repasen el T-Spice, monten algunos de los circuitos que he subido ahí, que se los he subido para que ustedes los analicen, montenlos, jueguen. Y dos, vayan a responder estas preguntas de una vez, aunque hay algunas que no las encuentren, aunque no las entiendo. Vamos. Tenemos 2 semanas para tener un primer avance, aunque sea una simulación medio palo, medio que levante, ¿ok? Van a ver que al final van a resolver el circuito sin ningún problema. ¿Sí? Si van y lo vamos controlando con calma. ¿Estamos? Bueno, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Pues, profe. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. No, profe, hasta luego. Nos vemos. Pero ya, profe. Bueno, pura vida. Claro. Hasta luego.